Cuando restauras un reloj pueden pasar dos cosas: o lo arruinas o queda increíble. Esta es la herramienta que encontré hasta hace un breve tiempo atrás para poder reparar mi reloj. De hecho, este reloj es tan especial porque me acompañó en mi viaje a India y fue justamente allí donde más se maltrató. Sufrió de arañones, de golpes, estuvo en contacto todo el día con una piel sudorosa y encima fue rociado de bloqueador solar que se chorreaba por mi piel. Le pasó de todo, estuvo en cataratas, se mojó. Aún así, sobrevivió, me duró bastante bien. Pero de pronto llegó la pandemia, no pude arreglarlo cuando se acabó la batería. Así que lo que uno usualmente es llevarlo a un relojero para que les cambie la batería de los relojes. Pero yo no pude hacerlo, así que escribí directamente a la marca. Me dijeron qué modelo exacto era. Era un modelo bastante caprichoso, por decirlo de alguna manera. Y tuve que buscar en diferentes tiendas hasta que finalmente encontré la batería. No obstante, quedaba luego el problema de abrir el reloj con seguridad. Es ahí donde entra en la cuestión del trabajo esta herramienta. Conseguí esta herramienta, pero lamentablemente no le hacía. Ahí descubrí que a pesar de que era de una longitud variable, no servía para mi reloj. Era muy pequeño, así que tuve que esperar mucho más tiempo y finalmente hoy día me llegó otro paquete. Esta pequeña cajita trae la solución adentro y quiero que me acompañen a rehabilitar, a traer a la vida mi reloj antiguo. Vamos a ver cómo hacemos para dejar algo tan fiel como un reloj outdoor de nuevo funcionando. Aquí tenemos pues, amigos míos, el reloj en detalle. Como pueden ver, es un precioso reloj Timberland que me ha servido por varios años. No solamente para darme la hora, sino también para protegerme la muñeca. Y ha atajado los golpes por mí. He comprado la batería que necesito. Es el modelo SR66 o 377 y tiene un montón de otros nombres, lo cual hacía más complicada la búsqueda y encontrar la batería. Y finalmente, la herramienta que les dije. Acá está, recién llegada, recién empaquetada. Como pueden ver, se puede graduar de acuerdo a la distancia que haya entre estos pequeños agujeritos de acá, para abrir y para cerrar la tapa. El antiguo que yo tenía, como pueden ver, no entraba, no calzaba en este pequeño huequito de acá, aún en la extensión más grande. Es variable, como pueden ver, pero enganchaba un piquito y el otro llegaba solamente hasta acá. He probado con muchas otras herramientas, pero definitivamente es necesaria una de estas herramientas técnicas. Les recomiendo mucho tener una, ya que solamente cuestan unos pocos dólares y sirven para toda la vida. Así que, bueno, vamos a abrir eso, vamos a cambiar la batería y también quiero restaurar un poco el cuero. Como pueden ver, estas manchas de acá son manchas químicas, artificiales. Son precisamente una mezcla de bloqueador solar y sudor humano tal vez. Era intenso el calor de India, eran alrededor de 40 grados, así que como entenderán, todo el día tener en contacto esto con la piel lo sometió a mucho estrés. Estuvo también cerca del agua, cerca de cataratas. Bueno, lo llevé por muchos viajes, no solamente a India, pero lo menciono porque fue donde más se maltrató. Así que voy a tratar de lijar un poco el cuero y luego ponerle un poco de aceite mineral para limpiar y para homogeneizar la textura y el color. Así que vamos a ir por partes. Primero, abrir la tapa y cambiar la batería. Listo, estoy en la medida. Todavía no gira suave. Ahora sí. Podemos ver
El mecanismo es bastante más simple de lo que yo imaginaba. Así que lo que sigue a continuación será reemplazar la batería pequeña y vieja por la nueva. Recuerdo que una vez, sin querer, según las instrucciones, al jalar esta palanca, logré sacarla por completo. Como ven, en efecto sí sale entera. Esto sí es un mecanismo de mucha precisión ahora. Por lo que veo, tiene textura. Ahora voy a poder supuestamente sacar esta palanquita. A ver. Podría sacar esto, pero no sé si sea lo que busco. Yo solamente deseo la batería. Nada más. Es mucho pedir que te remuevas batería. Bien, estamos aquí en el cerebro. Tengo que de alguna manera encontrar el modo de levantar esa tapita blanca y dejar salir la batería por un costado. Creo que por aquí es seguro. Así que voy a buscar la mejor manera de empujarla. Como ven, aquí he encontrado una pequeña traba para sacar la batería por ese lado. Estoy buscando la manera correcta de aflojar el mecanismo para sacar la batería con facilidad. Así que por lo que veo debe ser por aquí atrás. Ok, no puedo filmar al mismo tiempo que grabar, es un poco difícil, pero aquí logré palanquear un poquito y finalmente salió la batería. Solamente toca empujarla y sacarla de este sitio. Bueno, necesito las dos manos, así que voy a dejar de filmar un momentito. Ahí va, ahí lo tenemos. Batería vieja, chao. Ahora vamos por la nueva. No sé ustedes, pero a mí me ha dado un poco de bronca siempre que las baterías de muchos equipos siempre vengan así imposibles para que el usuario pueda cambiarlas por sí mismo. Siempre son complicadas y hay que o botar los equipos o ir a un lugar técnico para que la cambien, cuando en realidad debería ser algo muy simple que cualquiera debería poder hacer en casa. Acá tengo la batería nueva, así que voy a tratar de insertarla con delicadeza. Supongo que debo levantar esto y ayudarme poco a poco. O sea, seguir el proceso inverso. Vamos a ver. Ya veo. Creo que lo tengo. Listo. Ahí va. Listo. Entró. Ahora voy a devolver esto a su lugar, que en realidad no necesitaba quitarlo. Me gusta mucho la precisión de estos mecanismos. A ver. Realmente me ayudo con el lente macro porque es como una lupa para mí. Listo. ¿Escuchan ese sonido? Es el sonido de la victoria. Ha vuelto a la vida Frankenstein. Finalmente. Hay un pequeño mecanismo aquí. No sé si lo pueden ver. Al momento de jalar. Que es lo que dice en el manual de instrucciones. Jalas un poquito más, mueves la fecha. Jalas un poquito menos, cambias la hora. Pero si jalas mucho, se te sale toda la palanca.
La primera vez me asusté, pensé que lo había malogrado, pero como pueden ver, no pasa nada. Ahora voy a poner la tapita y proseguimos con lo demás. Perdónenme si soy ignorante, pero alguien ha puesto algo en código. Veo que están las horas y veo que alguien ha marcado entre 7 y 9, o sea 8. Y no sé qué exactamente es el mensaje que querrá decir con ello. Vamos a imaginar que quiere que coincida las 8 con las 8. O sea, así. Así que, bueno, así es como lo haré. No creo que haya ninguna diferencia al final, pero bueno, ya estamos. Ahora, cerrarlo. Se supone que estos relojes, tal y como pueden ver y se lee en el sello trasero, tienen un diseño resistente al agua. Así que lo cierro con bastante presión. Igual no creo que lo meta al agua, pero por si acaso. Dice 10 ATM Water Resistance. 10 ATM Water Resistant Timberland. Ahora que está vivo, vamos a proseguir con el cuero. Para esto mi idea es la siguiente. Voy a pasar una lija muy fina por la parte del cuero. Como pueden ver, acá está bien delimitado lo que ha tenido contacto con químicos y lo que ha sido simplemente desgaste, así como en la parte de acá. Así que simplemente quiero emparejarlo y dejarlo limpio, presentable. Tengo varias lijas. Voy a utilizar una lija de 600 que no sé si puede verse bien. Es una lija suave. Tengo una más suave incluso, una de 3000, pero este es tan suave que parece papel, y probé y prácticamente no le hace nada. Así que vamos a poner un trocito de esto en la goma de borrar de un lápiz. Acá tengo ya un pedazo, una tira que recorté, y lo que voy a hacer es agarrarla con la goma de borrar de un lápiz. Voy a doblar así y voy a utilizarlo para frotar suavemente la parte del cuero. Vamos a empezar por acá, para donde se pueda ver bien, y luego no necesito filmar todo, pero ven qué rápido actúa esta lija. No es que sea demasiado agresiva, pero parece que también hay algo de suciedad en esta parte de acá. ¿Ven qué diferencia? El antes y el después. Ahora es como un pequeño rasponcito. Voy a tratar de no tocar las costuras para no debilitarlas demasiado, pero una pequeña pasadita cercana puede servir muy bien. Como ven, me está dejando una linda textura, muchísimo más limpieza. Me voy a acercar a esta parte del logo y voy a continuar así hasta que todo esté parejo. Miren qué belleza. Realmente queda el cuero limpio por debajo, con un poquito de textura, listo para poder aceitar. Me parece que el aceite mineral va a ser la mejor opción. Así que voy a continuar con esto y adelanto el video. Les muestro en un ratito cómo quedará. Vamos a filmar el antes y el después. Acá tenemos un poquito el antes. Más o menos debería todo quedar así. Muy suavemente, sin hacer presión, como les digo. Quiero un resultado sublime y perfecto. Así que este es el trabajo que voy a hacer en todo el reloj.
Como pueden ver, el efecto es bastante bueno. Me gusta este efecto relicado, como antiguo, no como recién sacado de la tienda. Ha quedado más o menos como una piel de elefante. Lo que ha hecho es abrir los poros del cuero, que está muchísimo más absorbente. Antes estaba totalmente sellado, estaba totalmente blindado. Ahora está muchísimo más orgánico, más transparente, más absorbente. Y ahora voy a aplicar encima de esto una pequeñísima capa de aceite mineral. Tengo aquí un aceite mineral que conseguí en IKEA. Es un aceite mineral para madera. No es un aceite de comida. Y ahora voy a hacer el experimento aplicando pequeños puntitos con un hisopo para luego frotar con un cepillo de dientes usado, viejo. No quiero echar demasiado porque tampoco quiero teñir tanto. Primero vamos a ver qué tal queda y luego evaluamos. Pequeños puntitos. Cepillo. Pueden ver que los puntitos son muy notorios, así que voy a pasar un pequeño trapo. Voy a empapar un trapito. Voy a frotarlo a todo. Mucho mejor, más homogéneo. Vamos a frotar muy bien. Pueden ver la diferencia. El cuero absorbe realmente este aceite. Y el aceite es un muy buen amigo del cuero y de la madera. Ahora voy a tener que esperar a que seque, ya que este no va a ser el resultado final posiblemente. Vamos a ver qué sucederá después de un rato. Voy a pasarle acá también. Como pueden ver, el cuero va retomando la vida, va retomando el color, va sanándose prácticamente con el contacto con el aceite. Me gusta mucho cómo está quedando. Ahora que también me gustaría ver un resultado de esto texturizado, o sea, ligeramente lijado para darle un envejecido. Pero miren la diferencia de lo que estaba antes a lo que tenemos ahora. Ahora vamos a esperar a que seque bien. Está un poco húmedo. Lo que están viendo acá es un cuero ligeramente humedecido, pero bastante homogéneo, con una capita ínfima realmente de aceite. Una nueva batería. Y ahora aprovechamos para pulirlo un poco. Ahora sí, es otra cosa. Vamos a dejarlo reposar un poco y ahí les muestro. Y bueno, aquí está finalmente. Pueden ver el color que ha cogido, la textura del cuero. Me ha gustado realmente el resultado final. A como estaba antes, que se notaba que estaba muy manchado, muy maltratado. Pues ha quedado bastante bien. Me gusta bien. Ahora que si quisiera darle un poco más de textura, podría hacerlo lijándolo un poco más. Y no sé, jugando un poco con el cuero. Que con un raspón de uñas simplemente cambia de color. Puedo hacer texturas, pero bueno, por ahora voy a dejarlo así. Me ha gustado mucho, así que espero que estos consejos les hayan servido. Finalmente lo trajimos a la vida, así que espero que esos pequeños consejos les sirvan si tienen algún reloj del abuelo, algún reloj valioso de papá o uno de ustedes. Pues traerlo a la vida, restaurarlo y que vean pues con estos ejemplos qué fácil es hacerlo uno mismo. Yo soy Nelson Mochilero, mis nuevas redes sociales aparecen en pantalla, por favor síganme en mi nueva cuenta de Instagram. Nos vemos en un siguiente episodio. Un abrazo grande, chao.